Bien jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Nos encontramos nuevamente en el laboratorio de electroneumática. Hoy vamos a hacer un segundo montaje referente a los timers. En este caso, en el ejercicio anterior utilizamos un timer on delay. Hoy vamos a utilizar un off delay, solo para que veamos analicemos la diferencia entre estos dos elementos, estos dos accesorios que miden el tiempo. En el caso del ejercicio anterior, pues aquí lo tenemos, solo estamos dando vuelta a la hoja, ¿verdad? Y como podemos observar, nosotros el trabajo era pulsar marcha, 6 segundos después el vástago del cilindro sale. En el siguiente ejercicio las condiciones de trabajo son similares, con la diferencia de que ahora al pulsar marcha el vástago del cilindro sale, al pulsar paro el vástago del cilindro entra después de 7 segundos. Como podemos observar, el timer on delay retrasa el encendido, el off delay retrasa el apagado. Y también hay otras formas de explicar el uso y la diferencia de los timers, tanto el on delay como el off delay. Uno es a conexión, otros a desconexión. En fin, nosotros podemos seguir estudiando el uso de estos timers. De estos dos timers en controladores lógicos programables, vamos a ver el otro timer un poquito diferente, porque se aplica a los principios de funcionamiento de medición de tiempo de estos mismos timers. Entonces vamos a utilizar el on delay, con la diferencia pues que ahora vamos a contar el tiempo para el retraso del vástago del cilindro. Por lo tanto, nuestro esquema de fuerza va a ser el mismo, nuestro esquema de control va a ser el mismo, con la diferencia de que ahora vamos a utilizar en este punto un timer off delay. Por lo tanto, todo lo que es nuestro arranque con nuestra retención ya lo tenemos montado. Esto de acá ya está montado, esto de acá ya está montado. Ahora nosotros, ¿verdad?, vamos a tratar de hacer el montaje de el timer on delay. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a comenzar a hacer la conexión. Como esta va a ser nuestra bobina K1, pues entonces nosotros vamos a utilizar nuestro segundo juego de contacto, que es el 21, y vamos a salir del contacto abierto, que es el 24, directo a la bobina del timer. Entonces venimos del punto de conexión 24 directo a la bobina del timer, pero ahora en este caso va a ser el timer off delay. Entonces, y acá cerramos nuestro circuito siempre en 0 voltios, cualquier punto de conexión que nos lleve a 0 voltios. Ahora vamos a utilizar el contacto normalmente abierto del timer. En este caso pues vamos a utilizar el 1718 para mandar a hacer el trabajo que estamos haciendo. Entonces el 17, entramos en el 17, y del 17 vamos a salir directo a la bobina del solenoide de la válvula. Entonces conectamos acá, nos venimos ahora y venimos directo al solenoide de la electroválvula. Siempre es la misma electroválvula. Entonces, como podemos observar, aquí ya tenemos cerrado el circuito a 24 voltios. Ahora vamos a hacer la conexión. Vamos a ver nuestro esquema de trabajo. Ya hemos hecho la conexión del timer on delay. Ahora ya hicimos el solenoide. Ahora venimos a hacer la conexión 5, que es nada más que conectemos pues esta lámpara de color verde. Entonces venimos ahora, la lámpara va a ir conectada en paralelo a la salida del solenoide. Entonces la salida del solenoide es este que está acá, como podemos ver. Entonces en estos puntos de conexión yo puedo conectar la lámpara perfectamente. Entonces lo voy a hacer acá, y esta es la lámpara color verde. Este punto de conexión es el mismo del solenoide, por eso lo estoy haciendo así. Ahora vamos a cerrar el 0 voltio esta conexión acá, y falta hacer la conexión. Vamos a utilizar el timer on delay para hacer. Vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado. Vamos a ocupar el 3536 y vamos a salir del 36 hacia la lámpara color rojo, que es esta que tenemos acá. Ahora, puesto acá, solo conlleva a hacer nuestro cierre de circuito a 0 voltios.
así de simple, así de sencillo. Aquí ya tenemos el montaje. Ahora ahora, como dice el ejercicio, cuando nosotros venimos a pulsar marcha, inmediatamente el vástago del cilindro sale. Cuando pulsamos paro, el timer comienza a contabilizar, pero él no se ha regresado. Cuando termine el conteo, entonces el vástago del cilindro retorna a su posición inicial, como podemos observar. Allá vemos también el cambio de luces rojo. Cuando encendemos, cambia a verde la lámpara y el vástago sale. Cuando nosotros paramos, es que inicia el conteo del timer. No le configuré los 7 segundos, pero no importa, ¿verdad? Ahí es lo mismo. Entonces, es la misma configuración. Cuando termina ese el conteo, el vástago del cilindro retorna a su posición inicial. Bien, sin nada más que hacer referencia, pues yo me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner y como siempre, pues les deseo lo mejor y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su amable atención.